Y en la noticia más contingente, en la entrevista que vamos a tener hoy día, la vamos a tener con José Miguel Pozo, historiador y además una persona que escribió sobre el tema que vamos a conversar hoy día en este libro, El conflicto mapuche, mito o realidad, y aprovechando que el presidente de la República está en la zona sur y que el tema ha vuelto a ser puesto arriba de la mesa. Gracias por estar con nosotros, José Miguel. No, muchas gracias, Fernando, por la invitación y espero poder aportar antecedentes de interés. Mira, una de las cosas interesantes que han pasado es que se formó esta comisión para poder tratar de ver si es que hay una posibilidad de generar algún tipo de acuerdo grande al respecto. Está desde el ex ministro del régimen de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, está Francisco Buenchumilla, hay una serie de otras personas ahí, es bastante transversal. ¿Qué te parece a ti las posibilidades que tiene esta comisión frente a los reales problemas? Tú muchos de ellos los enumeras aquí en tu libro, a los reales problemas que se están viviendo en el ámbito de los pueblos originarios y particularmente los mapuches en la zona sur. Mira, tengo la idea que hay posibilidades importantes que se consoliden. Y esto dado que esto está inscrito en un proceso que parte con fuerza en 1993, cuando don Patricio Aylwin crea la ley de la CONADI con el Congreso, naturalmente, y en ese contexto se produce una situación de, paulatinamente, de generar en el presupuesto nacional un ítem para devolución de tierras que habían sido afectados comuneros mapuche entre la época del dominio del Estado chileno entre 1883, o la irrupción para ser más preciso, y 1929. Y eso es muy interesante porque hay una cifra muy interesante ahí que hablan aproximadamente de 350.000 millones de pesos que se han invertido en el último tiempo con una restitución de aproximadamente 320.000 hectáreas. Estoy hablando de las tierras que están generándose a partir de las disposiciones que la propia ley de la CONADI establece. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay algo que se ha avanzado. No es de manera absoluta lo más importante, pero sí no deja de ser un espacio muy relevante, diría yo, de ir haciendo justicia y restitución de las tierras mal habidas en la época de la irrupción del Estado chileno. Déjame hacerte una pregunta que puede sonar medio naïve, pero ¿hay viabilidad de poder llegar a acuerdos reales en materia de cosas que, como tú mismo lo acabas de decir, pasaron hace tantos años que con el paso del tiempo las cosas como que quedan anquilosadas, sí, como que no se remecen de nuevo? ¿Hay verdaderamente posibilidades de generar una situación más armónica dentro del país en ese sentido? Yo pienso que sí, y las razones serían las siguientes. Yo creo que hay un tema que hay que abordar para entender el tema mapuche, es entender que hay un tema de aculturación y de mestizaje cultural que se da desde la colonia y que de alguna manera se fue el pueblo mapuche integrando al Estado chileno de una u otra manera, a sus instituciones, a todos los beneficios que le puede otorgar. Y en ese sentido, como decía en algún instante, con la ley de la CONADI, que ha tenido un avance muy importante, y con otros avances que hubo en la época de la reforma agraria del presidente Frei Montalva Allende, e incluso, aunque no lo crean, también hubo evolución de tierra en la época de Pinochet, de alguna manera esto viene en un proceso arrastrándose por lo menos unos 60 años. Y eso de una u otra forma hay que tenerlo presente para lo que queda, que es gran parte, porque en la medida que se avanza, aumentan las peticiones y el entusiasmo por restituir. Entiendo que se ha hablado que puede demorar 70 años, pero yo creo que hay que mirarlo como un proceso que irlo por parte, mensurando para ver cuál grado de avance hay y qué aspectos se han consolidado ya. A ver, déjame hacerte una pregunta que es un poco más general, José Miguel. Hay países que han tenido este mismo problema. Voy a partir por aquellos que el problema lo resolvieron, claro, por lo menos desde hace mucho tiempo. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, toda la parte del norte de Europa, en la parte vikinga, si tú quieres, claro, nórdica, con sus situaciones. ¿Por qué a ellos les resultó
la posibilidad de generar una armonía integral y aquí cuesta tanto. Mira, yo pienso que es muy paradojar lo que te voy a responder. En esos países que tú mencionas, hubo una cosa mucho más dura de la época colonial hasta los comienzos de las repúblicas con los pueblos originarios. Y yo creo que fue tal el estropicio que hubo que de alguna manera se tomó conciencia, pensemos, que de la década del 60 vienen los convenios de la OIT, el 107, después en los 90 el 169, y de alguna manera el mundo, del punto de vista multilateral, empieza a tomar conciencia a nivel de Naciones Unidas y del plano internacional multilateral de que hay un problema y estos países empiezan a adherir. En el caso de Chile hubo una situación diferente, en que en la época colonial hubo parlamentos que permitió un encuentro entre el Estado, monarquía española en ese momento, y los caciques, que eran muchos y muy diversos. Entonces yo pienso que fue tal la cosa brutal que hubo en esos países que tú mencionas, que no quedó otra que buscar un arreglo más integral, como por ejemplo en Canadá se devolvieron aproximadamente 65 millones de hectáreas. Pensemos que Canadá es un país muy grande, y de una u otra forma se han generado muchos tipos de comunidades y de aspectos identitarios que de alguna manera se ha provocado la integración. Pero insisto, era tan grave lo que había antes que tenía que buscarse un arreglo muy potente, que se refleja en lo que pasa con los maoríes también en Nueva Zelanda, en fin. Creo que hay ahí aspectos reales. Y hay algo en el conflicto chileno, que lo hemos visto, que han surgido organizaciones que no tienen problema en usar la violencia, en robar, en secuestrar, en matar a policías, en fin. Y desde ese punto de vista, ¿qué tan viable es llegar a algún tipo de acuerdo? Lo que ocurre es que aquí hay que hacer una diferenciación a mi juicio. Los 5 o 6 grupos que mencionas, como la CAM, la Lasquemche y otros, son grupos que se arrogan la representatividad del pueblo mapuche. Y esos grupos no tienen nada que ver con el pueblo mapuche, que es un pueblo que está constituido en 1681 comunidades en la región 9ª y 10ª y 8ª. Es un pueblo que está vinculado en muchos aspectos a Chile, que tiene reivindicaciones. Cuando digo a Chile, digo a nuestra institucionalidad en todos los aspectos, y que lamentablemente por motivos del graves cosas que han cometido, como tráfico de madera, como asesinar carabineros, e incluso, doy un dato, el año 2022 hubo 3 asesinatos ese año, de los cuales la mitad eran peñes, o sea, mapuches que estas organizaciones consideraban traidores, como se decía en la colonia Yanacona, y los mataban. Entonces, hay ahí un enfoque que hay que separar. Los grupos violentistas no tienen nada que ver con la reivindicación mapuche y son grupos que incluso ocupan instrumentos para beneficiarse típicamente occidentales, como el tráfico de madera, como el tráfico de droga y secuestros y ese tipo de cosas que no tienen que ver con una usanza ancestral mapuche de ninguna manera. Jamás los mapuches hicieron eso. Defendieron hidalgamente su territorio y eso es muy encomiable, pero jamás anteriormente había una especie de terrorismo o barbarie en los mapuches, si revisan la historia para atrás. No hay esas cosas. En consecuencia, yo creo que en ese sentido, si queremos enfocar en su verdadera dimensión el tema mapuche, tenemos que fijarnos no en esos grupos hay que aislarlos y claramente decir que no tienen nada que ver con la causa mapuche, que ellos se arrogan, y como causan espectacularidad, la gente puede pensar que efectivamente son una representación del pueblo mapuche, pero hay muchas organizaciones, la de Bugalcamán, por ejemplo, que están los profesionales mapuches, que en las cuales hay mucho diálogo con el Estado chileno. La convención que tú mencionas del senador Buenchumilla y el exministro Moreno está en ese plano buscando hablar con todos los sectores, incluso los sectores que han sido, digamos, como de forestales o pequeños o fundos que han sido afectados, como las propias organizaciones mapuches que no están en el plano violentista. Entonces yo creo que lo importante es decir que esos grupos hay que asociarlos a la delincuencia y quizás incluso al terrorismo, porque cuando tú, qué sé yo, hacen una cosa para causar el estupor en la población, hace una cosa brutal, y no por robar, que sería delincuencia, o solamente por un beneficio individual, sino para causar un gran, digamos,
intentar dar una gran preocupación a la sociedad. Entonces yo creo que hay que entenderse con los otros grupos, que es perfectamente factible, que van a poner sus exigencias, las van a plantear, pero eso se puede llegar a cabo y la razón es muy sencilla, porque ya se ha hecho. Insisto, incluso si me apura un poco, ya en la época del primer gobierno de Ibáñez y también en el segundo, se emplean a generar legislación para generar tribunales de indios para ir restituyendo las mercedes, de acuerdo si presentabas tus antecedentes, estoy hablando de 1929, después la década del 40, para efectos de restituir las tierras que habían sido malavías por la irrupción no solo del ejército, sino también de los privados chilenos que con malas artes engañaron y se apropiaron de tierra, incluso corrieron cerco. Eso ya de los fines de los años 20, poco a poco se ha ido avanzando. Y las cifras así lo reflejan, pero el gran salto, fue la ley de la CONADI, que ya llevamos 31 años, del 93. Déjame preguntarte por algo que llama mucho la atención en el libro que tú escribiste, que es la parte medular del título. Dice, el conflicto mapuche, ya, todo el mundo entendemos eso, pero pusiste mito o realidad. ¿Qué? ¿Estás diciendo de que el conflicto mapuche puede ser un mito? Porque uno tiene la impresión de que efectivamente hay algo pendiente y una cosa efectivamente que todavía no está zanjada respecto de ese conflicto. Mira, ¿Cuál es el mito y cuál es la realidad? El título es provocativo para provocarle la pregunta muy buena que me estás haciendo y no para correrse la pregunta, todo lo contrario, la voy a afrontar. Y efectivamente hay que ver bien qué es lo que es conflicto. De repente, como me recuerdo cuando estudié historia, yo la palabra crisis, siempre había una crisis, entonces parecía que la humanidad se llevaba de crisis en crisis y hay momentos que no son tan críticos y que son conflictuados. En ese sentido, nosotros asociamos el conflicto a las demandas que hacen grupos que son muy vistosos, como el grupo en su momento de Camán, Consejo de Todas las Tierras, y como hoy día los grupos violentistas. Y esos grupos, y ahí se genera la noción, la visión de que hay un conflicto, porque tú comprenderás, caminos destruidos, buses, campo, el molino Grolmut, asesinados los Luces, qué sé yo, por todos lados, Peñi, todo ese marco, 2 carabineros quemados brutalmente, todo ese marco genera la palabra conflicto. Entonces, si nos quedamos con que hay un conflicto y punto, estamos pésimos. Pero si aislamos ese concepto y vemos la parte que se ha avanzado, que no se quiere decir que hay una relación armoniosa maravillosa, pero que hay una cosa pendiente, como yo digo en el libro, y una tarea pendiente, en la cual se puede seguir avanzando y no necesariamente involucra un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y quiero aclarar una cosa. Hay una noción que se ha dicho que los mapuches constituían una unidad, un Gualmapu. Siento decirlo que eso no es así, y nunca fue así. De hecho, en la colonia eran grupos que estaban con rasgos comunes idiomáticos y de costumbres sin duda duda, pero funcionaban a través de legos o rehues, y de 1.500 a 3.000 personas, y ellos tenían sus particularidades, incluso guerreaban entre ellos, y eso hace que y eso fue lo que provocó precisamente que los españoles no pudieran dominarlo, porque si pescaban la cabeza se caía todo, como el caso de los incas o los aztecas, pero aquí no, pues eran muchos, entonces no pudieron. Y en ese sentido, si tú revisas, por ejemplo, los parlamentos del siglo XIX, del siglo XVIII y XVII, cuando entran en un encuentro como de relación fronteriza, en esos parlamentos van 150 caciques. Y te digo más, en el último parlamento de la época de la República, que fue en la época del general Freire, que se llama Tapigüe, que fue en 1825. Es muy interesante ver porque el resultado de ese parlamento es muy peculiar. Por una parte te dice que da la sensación de que ellos son autónomos, pero por otra parte, en otro artículo dicen una cosa como, no diré contraria, pero que relativiza eso. Y lo que te quiero decir que los caciques que asistieron a ese parlamento representaban el 15% de todos los caciques de la macrozona sur, aunque se dice hoy día. Eso está por los historiadores que han estudiado a fondo el tema, está dicho. Entonces, en ese sentido, no se trata de decir que como una unidad histórica, simbólica, digamos, de identidad, sean una unidad, por supuesto, pero no una nación. Eso es un mal ejemplo porque
Y por eso es que es cosa de revisar las fuentes. Las comunidades viven con la legislación chilena, disfrutan, no sé si decir disfrutan, pero son partícipes de todos los eventuales beneficios que puedan tener o ventajas de carácter, como se llama, como entrar a la universidad primero, un hijo mapuche tiene preeminencia con las mismas condiciones que un Winca, que uno no mapuche. Entonces, toda esa serie de cosas, por ejemplo, tú haces un camino y hay un cementerio mapuche, esto está en la ley de la CONADI, y tú no tienes que hacer un recoveco con el camino porque hay que respetar eso. Entonces, en ese sentido, hay grados de integración. ¿Falta mucho? Falta, qué duda cabe. Hay que apurar el tranco, muchas cosas, claro. ¿Hay que meter más plata? Sí. Pero eso es una cuestión que ya viene. Y no veo por qué, aunque se demore un poco, no pueda seguir discurriendo. Ahora, el presidente está allá sí. en este momento ¿cuáles son las cosas que forman parte de lo que eventualmente puede hacer que este cerrojo se abra? Es decir, ¿qué necesita escuchar el pueblo mapuche del gobierno y al mismo tiempo qué necesita el gobierno de Chile escuchar y atender de los pueblos originarios para que se forme un comienzo de alguna manera de enlace? No, excelente pregunta. Mira, yo pienso que de parte de las organizaciones mapuche es tener una representatividad que uno, dos o tres dirigentes importantes lo representen y tengan las prerrogativas para llegar a acuerdos. Eso probablemente esté ocurriendo en la comisión, porque no se ha sabido, por lo menos yo no tengo información, qué es lo que ha ocurrido. La comisión lleva operando 13, 14 meses. A lo mejor eso está ocurriendo y no lo sabemos, porque no se han publicado o digamos, expandido los resultados. Y de parte del gobierno, cuando digo el Estado, que no solo el gobierno, ojo, que son un acuerdo que están involucradas todas las partes como las asociaciones gremiales, la asociación gremial muy de los herederos, un poco de las prácticas en sentido de la propiedad que venían de antes y que están dispuestos, por ejemplo, las 12.000 o 13.000 hectáreas que ocupan las forestales, están dispuestos a ir devolviendo, aunque tú no lo creas. Porque también es incómodo estar porque el árbol para el mapuche es sagrado y hay una serie de connotaciones de ese tipo. Entonces, se puede avanzar perfectamente. Y el Estado chileno, el gobierno actual, que sería el que le toca, tendría que, a mi juicio, con los dos negociados, los dos que encabezan la comisión y seguramente algunos otros representantes, decir hemos convenido, cosa que se debe estar haciendo ahora al interior, esto y este otro. Aspectos que van a ir en beneficio de las reivindicaciones del pueblo mapuche y eso hacerlo con una carta GAN, con un programa claro y que se diga esto, pero que se diga también lo que se ha avanzado. Lo que yo pretendía hacer en este libro es lo que se ha avanzado, porque a lo mejor se cree que no se ha avanzado nada y se puede haber avanzado a lo mejor un 30 o 40%. Te pongo el caso, las mercedes de tierra que se otorgaron entre 1883 y 1929 eran más o menos 550.000 hectáreas. Las cifras se varían un poco porque es difícil. Y se han restituido como 320.000. Ese no es solo el problema, ojo, porque también están las tierras ancestrales. Y las tierras ancestrales pueden ser una ciudad como Temuco, o sea, ahí te meten un berenjenal más o menos grande. Pero la pregunta que habría decir, los mapuches que viven en Temuco, mestizos, mapuches, ya puros, ¿querrán volver a 1883 o querrán tener dentro de la estructura del Estado republicano, de acuerdo a las condiciones, tener ahí más beneficios? Y yo digo que ya esto es una cosa de mi cosecha, yo haría espacio para que ellos tengan, que sean propiamente de ellos, buscar entre la cordillera y el llano, digamos entre los pehuenches y la zona del llano, buscar espacios para que ellos puedan tener su identidad propia y puedan hacer todos sus cultos y sus manifestaciones que son muy de ellos y además que son en espacios amplios. Porque el capitalismo a veces la estructura socio-mapuche, los mapuches no eran agricultores extensivos, eran más bien ganaderos. Hacían algo de agricultura, pero no tanto. Y eso hace que la extensión sea muy amplia. Entonces se podrían ir generando espacios fiscales naturalmente, en el cual es decir,
hay ejemplos internacionales, aquí ustedes, y se le pone una cosa simbólica y de reconocimiento. Y lo otro, ya esto lo digo yo a título personal, yo creo que se puede buscar, porque está en el espíritu de la ley de la CONADI y en los convenios 169, buscar un rango constitucional, no como otro país, sino como el comienzo de este país, y que ellos son parte integrante, fundamental, que hay que respetar, tomar en cuenta, preguntar, y además convivir con nosotros, porque ya había una asimilación cultural, que eso es imposible echarlo atrás, aunque tú quieras. Y las 5 o 6 organizaciones que dicen representar, querer una nación mapuche, que quieren volver, no sé, a algo anterior, eso no refleja el sentir de los mapuches. Y te voy a poner una cosa en antecedente, Temucuicui. Sí. La ministra Isca Siches fue al otro día que asumió, fue a Temucuicui, seguramente creyendo que, porque ella habló algo al Mapu, que ella se recibía con cierta condescendencia, por ser. Fue recibida a balazos. No digo que le tentaron, pero tuvieron que salir de ahí. Y te voy a decir más, Temucuicui fue partícipe y beneficiaria de la ley de la CONADI, que le dieron, en un momento dado, tenían que ser 350 hectáreas y le dieron 3.500. Probablemente consideraron que había muchas cosas importantes ahí que consolidar y fueron más beneficiados que esas comunidades. Y sin embargo, ¿por qué se convierte en esta comunidad tan que no pudo haber censo? ¿Por qué mataron a un señor de investigaciones, un oficial de investigaciones, cuando entraron hace? ¿Por qué hay robo de madera, tráfico de madera, droga? De hecho, la pistola del caso Brink está en Temucuicui. Ojo. Sí, vamos a hablar de eso. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas en Temucuicui? Bueno, porque ahí se generó un vínculo, yo creo, muy lamentable entre grupos que alimentaron otras cosas que no tienen que ver con la causa mapuche, pero ocupando la causa mapuche, te fijas tú, y de ser una comunidad que tú no puedes entrar, por tanto es territorio autónomo. Simbólicamente pega eso, porque claro, si no entra el censo, somos algo autónomo. Pero detrás de eso se generaron mafias, lamentablemente, que ya están totalmente denunciadas. Incluso la televisión una vez entró, y no me acuerdo el medio en este momento, pero vio y se corrían cómo era el robo de madera. Yo no tengo el dato quiénes eran, obviamente no lo sé, pero que se generó ahí toda una situación controlada por unos líderes que no tienen que ver con reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche. Lo que sí no sé, porque lo que no se sabe, es si todos los que vienen ahí están en esa parada, no lo sé. Pero por lo menos los que provocan las decisiones sí están en esa parada totalmente violenta y reivindicando, por el hecho que no se puede entrar ahí, una cierta autonomía. A ver, cuando tú estás negociando una situación como la que estamos conversando, José Miguel, una de las cosas que me parece son absolutamente obvias es que si tú entras en una negociación y no pones la pata encima, sino que, bueno, estás dispuesto a ceder algo y a obtener algo a cambio que sea en beneficio de todos. Sí. ¿Qué son las cosas que el Estado chileno puede ceder sin, por eso, transmitir una sensación de que básicamente el Estado de Chile no se disminuyó su presencia o su poder? Correcto. Mira, algunas personas que han trabajado el tema dicen que no solo es territorial la demanda, es territorial, pero no solo territorial. Y yo creo que hay una demanda simbólica que tiene que estar, digamos, visualizada a través de elementos culturales de reconocimiento. Por ejemplo, en la escuela que se enseña Mapudungun. Nosotros, porque estudiamos alemán, de repente, bueno, pero ¿por qué no se puede en un colegio estudiar un autónomo? Además, el colegio no, alemán. Yo estuve en los padres franceses, pero hoy dije alemán, bueno, por decir. Y resulta que eso no el ejemplo. Lo otro que se puede hacer perfectamente, yo creo, cediendo algo, es buscar a lo mejor territorios que están dentro de fiscales del que maneja el bienes nacionales y que tengan una significación simbólica en la ritualidad mapuche, que nosotros tenemos un premio nacional de literatura mapuche, ¿no es cierto? Y que ellos, toda esa cosa, difundirla y reconocerla, porque nosotros, es muy curioso lo que te voy a contar, en la independencia se elogió al mapuche. Si tú ves las causas de independencia, los barcos que fueron a la expedición de Libertadores del Perú tenían nombres de caciques y de mapuches de la conquista.
Si entra la comandancia en jefe del ejército, hay un gran, no se llama telar estos gobelinos, no sé qué se llama, con la presencia de Lautaro, imagínate. Entonces, pero después se vino, lamentablemente, desde el comienzo del siglo XX, tal vez una denigración, que son flocos, que son curados. Todo eso hay que erradicarlo y generar instancias, digamos, provocadas por el Estado, en que se generen con buena voluntad. Oye, este terreno lo íbamos a dedicar, no sé, un parque nacional de todas las especies, ¿por qué no se lo entregamos simbólicamente y con una fórmula en que la representatividad ancestral de ellos esté visualizada? O sea, yo creo que es un problema de buena voluntad y visualización, porque en el mapuche no solo es tener cantidad de terreno, es tener reconocimiento y un reconocimiento cultural. Bueno, le decimos a todas las personas que nos están viendo que el libro de José Miguel Pozo Ruiz es El conflicto mapuche, mito o realidad, que ya lo pueden conseguir, porque es algo que por lo menos, yo no digo que todos debieran transformarse en expertos, pero sí todos debieran de alguna manera entender qué es lo que está en juego aquí. Exactamente, el propósito del libro es hacer un ensayo histórico donde poner los elementos fundamentales para entender el proceso de la llegada de los españoles, los conquistadores, hasta aproximadamente nuestros días, de cómo ha sido esta relación entre, primero, el Estado español, después la República de Chile, y las diferentes organizaciones y realidades del mundo mapuche. Y eso para propósito, precisamente, y te agradezco mucho la invitación en ese sentido, de poder, si se está buscando un camino, no me gusta la palabra solución, pero sí de avance, solución es como que hay que hacerlo ahora, pero sí de avance, que se note, hay que saber qué es lo que ocurrió. Y ahí eso traté de decir, a lo mejor falta cosas que pero creo que hay bastantes antecedentes que pueden servir para la misma comisión o para, ¿cómo se llama?, quienes tomen determinaciones. Y en ese sentido, un libro de carácter constructivo, y trato de ser neutral. A lo mejor no se notó mucho. Bueno, José Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por el